Bueno, mi gente, bienvenidos al Rincón de Rock. Bueno, mi gente, ¿qué tal? Aquí un nuevo día, nuevo vídeo y nueva reacción. Estamos en el espacio de Tu Cara Me Suena. Como sabéis, cada semana traigo fija a Melanie García, la tenéis ya colgada. Mira, os la dejo por aquí, pero si no la veis aquí, lo tenéis en el panel final, que además ella se ha pasado por el vídeo y nos ha dejado un comentario. Hoy os traigo de nuevo a Mikel Erzo JR, que tengo muchas ganas de ver esta actuación. La verdad que ha imitado a India Martínez. Yo cuando hay cambios de sexo me hace mucha gracia, digo... no que me haga gracia en sí, a ver si me explico, sino es como que es muy difícil, sobre todo la voz de un hombre, colocar a la voz de una mujer. Y entonces, sobre todo cuando van de heteros, de andar así, de machos alfa, de unga, verlos con unos tacones y unas faldas... Bueno, mi gente, lo dicho. Por cierto, Mikel Erzo, te tengo que decir una cosita, porque yo sé que tuviste el vídeo de la otra vez que reaccioné y no dijiste ni mu. Y aquí la Melanie y Esperanza Gracia, pues oye, han sido muy humildes y vieron mis vídeos y me comentaron y muy... De verdad, no pasa nada, corazón, si estamos aquí para daros publicidad también, que las redes sociales llegan a veces más lejos que la televisión. Bueno, dicho esto... que no quiero mal rollo, que me caes muy bien, ¿vale? Vamos a ver qué tal has hecho de India Martínez y luego comentamos. Adentro, vídeo. A veces te llamaba sola y triste, pero nunca estaba. Y perdí. Vale, un momentito, voy parando, ¿vale? Es muy difícil, no solamente lo que he dicho de que colocar una voz de un hombre, que normalmente suele ser muy grave, a no ser que cante con muchos agudos, ¿vale? Es muy difícil posicionar la voz a una voz más femenina. Pero es que India Martínez tiene una voz muy complicada, muy identificativa. Se fue rugando en un rincón el miedo, y solo hay una vida por vivir. Muy bien, ¿no? Tiene un color de voz, un timbre muy fino, ¿vale? Muy aflamencado. Yo, además, Mikel Erzo, si yo no me equivoco, es catalán. O sea, es de lengua catalana, de hablar el catalán. Además, él es muy del catalán así, ¿no? Del catalán cerrado. ¿Sabes lo que digo? No, ya. Bueno, pues això. Entonces va a ser muy difícil, pero me estoy quedando flipando porque está colocando la voz. A ver cuando pegue los saltos, a ver cómo los haces, ¿eh? Camino y camino, pero no levanto el vuelo. ¡Ay! ¡Esto es una experiencia intergaláctica! No, a ver. Me está gustando porque está utilizando algo que hace mucho India Martínez, de cuando acaban las frases, alarga con el aflamencao que hace ella, ¿vale? Y lo está haciendo él. Levanto un castillo de ilusiones y sueño con mis manos sola en mi silencio. ¿Vale? Es muy difícil colocar la voz de India Martínez, pero lo está haciendo bien. Me está gustando, sinceramente. Oye, no voy a engañar de que ya me he enterado a raíz del vídeo de Melanie, que me lo habéis dejado escrito, y luego lo he visto yo entrando en la página oficial de Tu Cara Me Suena. Hubo un triple empate, ya he visto quién ganó. Él era uno de los triple empates. Yo me alegro, ¿vale? Y acariciar el cielo con mi mano y olvidar. Antes de estar reaccionando a Mikel Erzo, quiero dejar una cosa y puntualizar. Me he visto la actuación de Gisela imitando a Chenoa. Yo no he visto a Chenoa por ningún lado, la verdad. Lo siento. Además, es una canción que yo a día de hoy, 20 y pico años después, sigo escuchándola, y yo no he visto a Chenoa.
Sí que ha hecho los gestos, ha hecho todo lo que tú quieras, pero yo no la he visto. Yo es que me parece descaradísimo, uy, como me atraganto la lengua. Descaradísimo, ¿no? Lo digo bien. ¿Habéis visto lo que digo como alarga? ¡Qué bonito! Inventar horizontes nuevos. Me parece descaradísimo los 12 puntos de Chenoa. Porque la semana pasada le dio otros 12 puntos. Es que esto empieza a oler muy mal. Es que esto se empieza a parecer ya al favoritismo del año pasado con Bustamante. Y no me gusta. No me gusta y lo tengo que decir. Y el pueblo está hablando. Solamente tenéis que meterlo en los comentarios de los vídeos y veréis cómo no está gustando lo que está haciendo Chenoa. ¿Vale? Porque es su amiga del alma. No. Y luego el jurado... ¿Vale? El público, perdón, vota y se ve perfectamente que el público tampoco está de acuerdo con lo que hace el jurado. ¿Pero cómo están votando este año? Bueno, vamos a seguir. Me está gustando, Mikel Erzo, de verdad. Mikel. Venga, me está gustando. Y cantar y hasta romper mi voz gritando y vencer. Vale, voy parando. Me parece una preciosidad, por cierto. Hay mucha gente que se queja de no dejas escuchar, muchos paros. Corazón, si lo queréis ver completo, iros a la página oficial y lo veis. Esto es un canal de reacciones. Uy, mira, se podía dar más volumen. Y vencer al amor. Paramos, analizamos, reaccionamos y cumplimos las normas que nos pide YouTube para subir por temas de copyright. No me quiero hacer repetitivo, lo digo en cada vídeo, os lo dejo escrito, pero aún así sigue habiendo gente que se ve que no le entra. Que me está gustando, no sé, esto ya es algo mío personal. El estar viendo esta canción tan sensible, tan bonito, que además a mí me toca, esta canción me recorre un algo por el cuerpo. ¡Oh! ¡Qué bonito cuando alarga, ¡Qué bonito! Oye, muy bien, Mikel Erzo. Camino y camino, pero no levanto el vuelo. Y estar viéndolo físicamente, que le veo con una imagen de unas travestis de tan mal hechas, de verdad. Es que no le veo la mujer por ningún lado. Levanto un castillo de ilusiones y sueños y volar. Pero bueno, ¿pero qué me acabas de hacer aquí? Me ha encantado. Pero ¿habéis visto estos giros? Es que no le estoy viendo el catalán por ningún lado. Me está gustando. Lo voy a volver otra vez para atrás. Espero que no me salgan los anuncios, porque aquí el A3 Media Player, cuando lo mueves un poquito te salen 6 anuncios de golpe. Levanto un castillo de ilusiones y sueños y volar. Que por cierto, que si os gusta que os esté trayendo estos contenidos aquí al canal de Tu Cara Me Suena, apoyar el vídeo con un dedito, suscribiros para no perderos ninguno de mis contenidos, darle a la campanita, porque como veis, cada semana traigo reacciones de Tu Cara Me Suena. Y acariciar el cielo con mi mano y olvidar mi dolor. Bueno, es que me sabe muy mal tener que romper esta atmósfera, ¿vale? Pero me está pareciendo espectacular. Es cierto, ¿vale? Es cierto, lo está haciendo muy bien. De nuevo y cantar y hasta romper mi voz gritando y vencer. Es muy difícil lo que está haciendo, por lo que digo. Hacer la voz de un hombre a una mujer, y más India Martínez, que es muy difícil, muy característica su voz. Al amor y vencer al amor. Pero es cierto, y lo digo, vale, muy bien, pero yo no estoy viendo a India Martínez por ningún lado.
Lo siento mucho, esto parece la India Martínez de Puerto Rico. ¿Acordáis la Pantoja de Puerto Rico? Me está pareciendo la India Martínez de Puerto Rico. No, él como actuación, como... A ver que se me entienda bien. Él como actuación, como imitación, como colocación de voz, como hacer los gestos, lo está haciendo de 10. ¿Cuántas veces te llamaba sola y triste, pero nunca estaba? Me están cantando, ¿vale? Pero la realidad es que no es India Martínez, ¿vale? Lo que pasa es que lo está haciendo muy bien, es muy difícil. Si hubiese sido una chica, seguramente que se le parecería más, porque ya simplemente el timbre de la voz, pero lo está haciendo muy bien, creo que se me entiende, ¿eh? Me está gustando. Muy bien, muy bien. La India Martínez de Puerto Rico. A ver, sí que es verdad, voy a continuar un trocito más porque en redes sociales me ha saltado que Ángel Yacer se emocionaba. Entonces, como es aquí, en este momento, quiero verlo. Y así terminamos ya y comentamos toda la actuación y todo. Vamos a ver ese momento que se emociona. Ya se está llorando. A ver, eso es lo que he visto. Pura emoción lo que hemos tenido en el escenario, que yo creo que es la mejor traducción. Bueno, que puede tener se ha emocionado. cuando más pero, allá. Espera, ¿le puedo dar un abrazo? Vamos a dar un abrazo. Vamos a dar un abrazo. Yo me imagino que, claro, es que lleva un año y pico el pobre, que entre que ha estado malito, entre que lo tuvieron que operar, ¿no? Lo han operado varias veces, creo recordar, el año pasado, que tuvo tantas ausencias en el programa. Ahora está con el brazo también ahí en cabestrillo. No sé cómo se dice. Soy peor que la Lolita. Bien, yo me imagino pues que él tiene un bajón emocional, ¿vale? Pues nada, mi gente, me ha encantado la actuación de Mikel Erzo. La ha hecho muy bonito, muy delicado. Le ha puesto sentimiento, ha intentado poner la voz, ¿vale? He visto cositas de India Martínez, cositas cogidas con pinzas, pero no he visto India Martínez por ningún lado, lo siento, ¿vale? Me pasa como con Chenoa. No he visto a Chenoa, no he visto a India Martínez, pero sí que reconozco que es una imitación que es muy válida, de puntuar muy alto, y me alegro que haya sido uno de los tres que estaban ahí en alza y que tuvieron un triple empate, ¿vale? Porque se lo merece. Pues nada, mi gente, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si queréis que traiga a alguien más de Tu Cara Me Suena, mira, vamos a hacer una cosa, voy a traer a la ganadora, voy a traer también a Ana Guerra, que aún no la he traído nunca al canal desde que estamos con Tu Cara Me Suena. La voy a traer y así vemos qué tal lo hizo y a ver si es realmente merecido este triunfo y este premio de Tu Cara Me Suena Gala 4, ¿no? ¿Estamos ya? Creo que sí. Pues nada, mi gente, lo dicho, apoyar el vídeo con un dedito, suscribiros, nos vemos y Dios quiere en el próximo vídeo. Cuidaros.